Hola, audiencia de la 103.9, le damos a todos los escuchas el más cálido agradecimiento por acompañar una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Ayudémonos mutuamente a reflexionar durante la próxima media hora, es nuestra cordial invitación, y es la invitación de siempre. La risa sincera es un bálsamo para el alma, es como descargar de nuestro interior un sinnúmero de frustraciones y dolores que generalmente siembran nuestra existencia. Nada que ver, obviamente, con la risa figurada y producto de los excesos, las groserías y los agravios. El humor es un rasgo de inteligencia y también de ternura. Nos ayuda a observar la vida con un espíritu positivo y también alejado de la tentación de los extremos y los prejuicios. El humor no es sensiblero, por el contrario, puede alcanzar altos niveles de profundidad. También el humor, que transcurre bajo los parámetros de la excelencia, puede ser fuertemente crítico de un determinado estado de cosas o situaciones que afectan a la sociedad. Por algo, los políticos en general le temen al humor inteligente. La contracara es la chabacanería insultante. Desafortunadamente, muchos llaman humor a esa malversación de su esencia. Los golpes bajos y las expresiones virulentas, por su tono y contenido, no hace más que embrutecer a quienes consumen eso que es mal llamado humor. Abunda la ramplonería y la vulgaridad, en particular en la televisión y en la radio. Hacer reír en base a la devastación y la injuria del otro es un recurso que nos desliza más y más hacia la hondura de los abismos, de los absurdos. Agrega más brutalidad todavía a nuestra existencia. ¿Se puede hacer humor de calidad? Claro que sí, no hay dudas. Es cuestión de proponérselo. En particular, los medios públicos debieran generar ámbitos para que tal virtud se manifieste. El sistema educativo en general debiera hacer del humor sano una herramienta para el desarrollo y el crecimiento como personas y también como colectivo social. La Asociación Cristiana de Jóvenes impulsa desde hace varios años el ciclo El humor es cosa seria. Es una de las iniciativas culturales del amplio menú que desarrolla la institución anualmente. En este ciclo hemos conocido el año anterior a quien es nuestro invitado de hoy. Para ayudarnos a desgranar el tema del humor, hemos convocado a Julio César Parisi. Julio, integrante de la agrupación La Causa Gracia, colectivo integrado por humoristas de distintas procedencias. Será un gusto compartir con él nuestra preocupación por este tema y seguramente nos ayudará mucho a comprender mejor los alcances sanadores del humor y la importancia de resistir la frivolidad y el mal gusto. Julio, un gusto enorme que puedas acompañar Diálogos con Valor. ¿Cómo estás? Bien, el gusto es mío y bueno, saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Contanos brevemente acerca de la agrupación Causa Gracia, cómo surge, quiénes la integran, cuáles son sus actividades en la actualidad, un poco un resumen así. Sí, la Causa Gracia surge cuando propusimos que se tenía que formular el Día del Humorista Nacional, pero de índole, digamos, del Congreso de la Nación, o sea, una cosa perfectamente establecida, no como ley. Nos juntamos, nos fuimos juntando, primero éramos 4, pues 6, 8, 10 y al final era una cantidad enorme. Y presentamos en el Congreso a un grupo de diputados esta idea. Este proyecto gustó, hicimos todo el armado de la explicación por qué nosotros queríamos que el humor tuviera su día. Lo fundamental era para que el humorista fuera visibilizado mucho más de lo que era y para crear más espacios de laburo, ¿no? De trabajo. Claro, fundamental. Claro. Bueno, esto fue perfectamente acogido por el Congreso y por este grupo de diputados y empezamos con las reuniones. Primero fueron las reuniones con los asesores de cultura, después con los diputados de cultura y así vamos escalando hasta que terminó por aprobarse el 2014, en diciembre. Nosotros habíamos propuesto, primero entre nosotros hicimos una compulsa a ver cuál sería el mejor día del humorista. Por ejemplo, a mí se me ocurría que era el nacimiento de Nini Marshall, porque era muy completa. Pero había otro, Fontana Rosa, que también era muy completa, había hecho casi todas las cosas que hizo Nini Marshall, y estaba más cerca en el tiempo. Y eso fue lo que inclinó la balanza para que la mayoría se inclinara por el 26 de noviembre, día del natalicio. Expusimos por qué era ese día, bueno, todo bárbaro y salió.
Pero en realidad lo que nosotros queríamos era que esa visibilización sirviera para conseguir mejores espacios de trabajo o más estables. En realidad el humor es algo, todo el mundo se dará cuenta, las revistas suben y bajan como si fuera una ola. Hay momentos en que el humor cuaja y la gente empieza a comprar libros, revistas, consume el humor en la tele y todo, y hay un momento en que todo eso baja y desaparece. Pueden haber varios factores. Uno de ellos puede ser el mismo devenir de la historia, de la vida. El humor social también, ¿no? Claro, digamos, está muy compenetrado con la sociedad. Yo siempre digo que el humor, cualquier cosa que en los medios de comunicación funcione, tiene que ir hacia la utopía de la gente. Es decir, en ese momento, ¿cuál es la utopía de la gente? En realidad, la utopía de la gente siempre es la misma, pero varía en sus formas. La utopía de la gente es la felicidad. ¿Qué busca el ser humano? Ser feliz. Y en determinados momentos lo busca de determinadas formas, o por determinados medios, o en determinados lugares. Si el humor coincide con la utopía en ese momento y en ese lugar, funciona. Interesante. Pero también yo digo, el teatro no se termina en algún momento, siempre está. Con esfuerzo, con todo lo demás, el teatro independiente y todo, siempre está. Es decir, hay épocas mejores y peores, pero siempre está. ¿Por qué el humorista no puede estar siempre? A veces sucede que el humor se licúa en todos los medios, que es lo que sucede, por ejemplo, en la década de los 80, donde el humor empezó a entrar en todos los medios y no había programa de radio, televisión o de lo que fuera que no tuviera el humorista. Entonces, al licuarse en todos los lugares, ya la revista de humor no funciona tan bien, claro, porque no es el lugar de receptáculo único. Por supuesto. Y decime, ¿coincidís con esto que decíamos en la introducción de que el humor es un rasgo de inteligencia de una sociedad? Totalmente, ¿no? La introducción que dijiste es perfecta. Coincido en 100%. El humor tiene, para mí, yo te hablo también sí, como humorista. Sí, como humorista y personalmente, porque por ahí otros no coinciden en lo que yo digo. Por ejemplo, yo pienso que el humor es un oficio y hay que aprenderlo. Vos venís con un talento para ser humorista, si lo tenés, va a funcionar, si no lo tenés. Pero para ese talento necesita el oficio, necesita aprender el oficio. Así es. El cirujano puede ser un talentoso cirujano cuando tiene 10 años, pero necesita aprender a trabajar en la cirugía. Y entonces su talento se desarrolla por eso. Y el humor tiene dos cosas. Una, que exorciza nuestros fantasmas. Nuestros miedos son exorcizados por la risa. En la base del humor siempre está el drama. El asunto es transformar ese drama en risa. Esa sería una de las virtudes del humor. Y la segunda, que lo dijiste ahí, es castigar al poderoso. Claro. El humor se ríe, es decir, el castigo, el juez humorista señala un poderoso y un error y ahí hace el chiste y los demás se ríen. Y ese es el castigo que recibe el poderoso, por supuesto, la risa de los demás. Pues sabes que esto es muy interesante porque a veces el humorista también, a veces o siempre, es también un periodista. Totalmente. En lugar de escribir, a lo mejor con una frase o a lo mejor con una ilustración. Y yo soy muy amigo de Fernando Sendra. Ajá, entonces, sí, yo también. Le digo, Fernando, ¿cómo hace para hacer la tira diaria, claro, 1, 2, ¿de dónde saco tiras? las ideas? Me dice, lo primero que hago es leer el diario. Claro. Y lo segundo es que no siempre se me ocurren las ideas. Dice, a veces me estoy bañando y se me ocurren 5 chistes al mismo tiempo y a lo mejor no tengo una lapicera para anotarlo y capaz que me seco y se acabó la inspiración. 4. A vos te debe pasar, te debe pasar una frase. Siempre andamos con una libretita para... Exactamente, ¿no? Pero esto es muy importante, esto de decir el humor de alguna manera sacude. Por eso los políticos hace que se ríen y demás, pero no es un lugar cómodo para ellos, para nada, ¿no? Hay una frase que no sé si era de Platón que decía, el humor se hace contra el rey. Claro. Y yo siempre digo un ejemplo para los muchachos. Ayer justamente estaba hablando con uno de los compañeros cuando nos reunimos, el grupo, digamos, ejecutivo de la Causa Gracia, para ver qué eventos podemos hacer. En principio, sacar un segundo libro, que lo vamos a sacar en mayo, y después otros eventos más. Entonces, charlando, me decía
habíamos trabajado en Satiricón juntos. La segunda época de Satiricón, en la década de los 80, hace una etapa donde se ríe de los desaparecidos. Un chiste sobre los desaparecidos. Y eso cayó muy mal. Entonces yo le decía, a pesar de que el chiste estaba bien y todo lo demás, digo, ¿cuál es en qué lugar está eso mal? En que el humor, como decimos, se ríe del poderoso y no del que está abajo. Y yo te digo, imagínate esto, hay un tipo, un gordo, con una expresión de que desprecia a todos los demás, un valijín muy bien vestido, camina por la vereda, piso en cascaravana y da un giro y se cae. La gente se ríe. Si eso mismo le pasa a una señora de 90 años, viejita y con de luto, nadie se puede reír. Sí. ¿Es así? Porque en la otra risa estamos castigando el gesto de ese soberbio. Y en este caso nos condolemos de alguien que está muy mal y encima le pasa eso. Vos como profesional del tema y además como alguien que de alguna manera vive esto cotidianamente, hacés la diferencia que intentábamos hacer nosotros en el editorial también entre lo que es humor y lo que es chabacanería, también, grosería, todas estas cosas que utiliza el golpe bajo. ¿Cómo lo ven ustedes desde la profesión? Sí, de la misma manera, porque el humor necesita que la gente es decir, el humor también sirve para que la gente se eleve. Claro. Si vos a la gente la achatás en vez de elevarla, estás haciendo algo muy negativo. Puede funcionar, porque también la gente no es perfecta. No, claro. Pero en el fondo estás haciendo algo mal. Si un político miente para subir a diputado o lo que fuera, está haciendo mal, aunque la gente le crea. Pues si la gente le creyó y puso el voto, ¿está todo bien? No, porque mintió. Claro. La esencia ética está mal. Exactamente. Es muy interesante. ¿Vos crees que hay suficiente espacio en los medios públicos y privados para el humor de calidad? Y algo hay, pero no hay mucho. No hay mucho. También, cuando uno dice humor de calidad, uno piensa en lo que hace uno. Sí. Viste que uno siempre es el referente, o lo que hace mi amigo. Ustedes hacen humor de calidad. Digamos, sí, eso es lo que... de nivel, de esto que mencionabas vos, de tratar de elevar al que lo escucha. ¿no? Elevar al otro, exactamente. Sí. Que cuando vos hablabas del humor, que es inteligente o no existe, es cierto eso. El humor apela a la inteligencia del otro. Primero en la comunión de ideas. Sí. Si yo hago un chiste sobre alguien que yo y vos pensamos que es una mala persona, te reís. Ahora, si vos pensás que esa persona es buena persona, y yo hago un chiste diciendo que es mala persona, vos no te reís, porque no hay comunión de ideas. Claro. No hay conexión entre el emisor y el receptor. Sí, yo siempre digo que es el espíritu de clan. Y a veces también doy un ejemplo de una oficina, que esto es muy común y es un clásico. Hay un grupo de gente de la oficina, de los empleados, que están en un lugar riéndose por algo. Y hay uno separado, que es el oreja del patrón, que no se ríe, porque no está en esa comunidad. Claro. Nunca se va a reír. Claro. Ahora, yo a veces pienso, ¿no? Así ya como receptor del humor, y cuando veo mucha vulgaridad en los medios, me pregunto si esto no va de la mano también de una decadencia social que se dan en varios planos al mismo tiempo. O sea que como que el humor vulgar va acompañando una decadencia más global. ¿Esto tiene alguna relación? No, me parece que la relación es exacta, es totalmente proporcional. Sí. Cuando hay un apagón cultural en la sociedad, aparecen esos elementos. Como cuando hay apagón en cualquier órbita, siempre aparecen aquellos que no tienen nada que ver o no son idóneos y logran meterse. Claro. Y con el humor pasa lo mismo. Cuando hay un apagón cultural, aparecen aquellos que nunca tendrían que haber estado. Y si a vos te hicieran la pregunta, te vas al exterior, te hacen la pregunta, dígame, Julio, ¿el argentino tiene sentido el humor o hay dudas a este respecto? En términos generales.
Sí, sí, en términos generales, Sí. bueno, en realidad el ser humano tiene sentido del humor. El ser humano Sí, es el único claro. animal racional y irracional, pero el único que se ríe. Sí, Porque nosotros podemos inventar risas en los animales, pero no se pero ríen. no se ríe. Pero vos creés que nosotros tenemos un sentido Sí, del humor sí, sí. que nos distingue de alguna manera. Sí, fíjate que una de las cosas que nosotros pensamos en la causa gracia era volver al pasado. Es decir, cuando nosotros queremos que se amplíe las bases del humor y queremos que el humor, al igual que la educación, que la salud y la seguridad, entre otros, son políticas de Estado que duran a través del tiempo y pasan todos los gobiernos, esas políticas a veces con mayor o menor calidad, pero se mantienen. El humor tiene que ser una política de Estado, porque el humor es la cara visible del país en un gran porcentaje. Nosotros perdimos el área humorística de América Latina, que lo teníamos con el cine y con las revistas. Claro. Y con nuestros actores que hacían giras. Eso lo perdimos. Y eso hay que recuperarlo. Eso se recupera si hay una política para recuperarlo, que a su vez sirve para crear espacios de trabajo. Por eso yo te digo y coincido que el argentino tiene mucho sentido del humor, sí, y lo hemos demostrado. Sí, claro. Sí. Recordamos a la audiencia que estamos dialogando con Julio César Parisi, que es de la Causa Gracia, un colectivo humorístico de muy buen nivel. ¿Cuándo notás que el humor en la Argentina, que estamos en este país, adquiere, cuando notás que el humor argentino adquiere un tono ácido o más ácido, eso está siendo en respuesta a una cuestión que la sociedad está percibiendo como negativa? O sea, Sí, va, digamos, va aumentando el nivel de, no digo de agresividad, sino un poco de acidez, es un poco más punzante. De clavar más más punzante. Sí, sí, es cierto. Mira, yo aparte de esto hago edición literaria, o sea, Ajá, trabajo con autores. Y algunos de esos autores son humoristas. El caso de Enrique Pinti. Yo le hago la edición literaria a sus últimos libros. Y él me comentaba, me acuerdo hace ya mucho tiempo, cuando estábamos muy mal, 2001, 2002, sí, y él me decía que cuando un humorista hace un chiste por el bache que hay en la esquina, es que el país está bien. Cuando el país está muy mal, no importa lo que el bache, hay cosas más graves, claro, entonces claro, ahí hay que meter claro, te entiendo. El humor costumbrista, cuando el humor costumbrista se amplía, sí, y se mete en todos los medios, es porque el país está bien. Entiendo. Vos sabés que a nosotros nos preocupa mucho el tema de la formación, el tema especialmente niños, adolescentes, jóvenes, el tema de la educación y demás. Alguna vez hemos pensado si no habría que desarrollar más en la currícula escolar todo el tema del humor. O sea, cómo introducir el humor, pero no el humor pasatista, sino el humor como expresión, esto que vos describías muy bien. Sí. Estamos lejos de eso, ¿no? Sí, la verdad que estamos lejos, pero es una idea interesantísima. Vos sabés que la tomo. Tomala, no hay ningún problema. A mí me parece que los chicos son mucho más inteligentes de lo que nosotros creemos. Muchísimo. A veces los vemos inteligentes, pero son mucho más. Y yo creo que si vos introducís las técnicas del humor en la escuela en edades tempranas, te vas a encontrar una sorpresa tremenda donde, sí, van a aparecer genios del humor con 8 o 10 años. Totalmente de acuerdo. Sí. Yo me acuerdo, en el último grado de la escuela, cuando hice la escuela era hasta sexto, nos tocó un maestro. El maestro era muy preocupado por la cultura. Entonces, por la cultura en general, digamos, la literaria, la pictórica, la musical. Él nos hacía leer, por ejemplo, en la parte literaria, muy buenos libros, y nos hacía escribir cosas mucho más interesantes de lo que parecía en la cartilla. O sea, decía, bueno, otoño, escribamos sobre el otoño. No, decía, vamos a escribir sobre algo más interesante. Entonces encontraba temas más interesantes que podíamos desarrollar, porque si nosotros hacíamos esa cosa común, siempre estábamos chatos. Cuando empieza a aparecer con nuevos temas, empezó a aparecer un chico que tenía mi edad
y escribía como Juan Ramón Jiménez, y no te miento. Yo lo miraba y yo decía, no puede ser que escriba así. El maestro lo había incentivado y ha logrado que uno de ellos largara todo eso que tenía adentro. Si nosotros logramos que las escuelas hagan cursillos de humor y den herramientas a los chicos, primero que lo van a hacer avanzar intelectualmente, y después que vamos a descubrir un montón de talentos que capaz que la vida los tapa. Seguro. Y además, como decíamos antes, que si el humor apela a la inteligencia, estás utilizando una herramienta que mejora, claro, esa potencialidad del alumno. Totalmente. Y ¿cómo te vinculaste vos al humor? Es decir, ¿es una cuestión que surgió espontáneamente? ¿Tuviste algún inspirador que te llevó a esto? ¿Lo trabajaste a través del tiempo? ¿Cómo se dio en tu caso personal? En mi familia nunca se hablaba en serio. Por lo tanto, ya tengo un ambiente donde eran chistes todos los días. Yo soy el menor de unos hermanos. Yo a veces digo, eran hermanas y hermanas y se peleaban por la música. Tengo 70. Por lo tanto, en aquella época no había televisión. Estaba la radio, pero no alcanzaba la radio para los chicos, los jóvenes. Entonces estaban los discos, en aquel momento los discos de 78. Claro, por supuesto. Y las pilas de mis hermanos eran discos de tango, y las pilas de mis hermanas eran discos de bolero. Y se peleaban por eso. Pero siempre en tono muy jocoso. Pero ¿qué pasa? Yo a los 7, 8 años me caen en mis manos los libros de Constancio Vigil. Y me maravilló. A esa edad yo dije, esto es un genio. Para mí era el mejor escritor del mundo. Y empecé a escribir como Constancio Vigil, que tiene mucha cosa de humor. Sí, sí, claro. Y eso hizo de que cuando yo caía en mis manos las revistas de humor o las de historietas, yo mira, salía Patrucito, que era de historieta, sí, salía creo que los miércoles. Yo iba a la esquina de mi casa donde estaban los diarios y la revista y me paraba una hora antes esperando que viniera el tipo para traer la revista para yo llevármela. Qué bárbaro. Y bueno, después empecé a escribir, a hacer mis propias cosas de humor, tipo revista, hasta que a los 16 años alguien me empezó a pagar por esto. Yo pensaba que sabía, pero después me di cuenta a los 8 años que estaba aprendiendo. Pero me estaban pagando. Y ahí no paré más. No paraste más. Decime, el humorista, al tiempo que sonríe, que se ríe, que hace reír a otros, guarda en su interior cierto nivel de melancolía y de tristeza. Sí, somos melancólicos, por lo menos yo, a totales. Por eso te digo, cada chiste que nosotros hacemos tiene una raíz dramática. Sí, claro. Lo que hacemos nosotros, para nosotros mismos, es exorcizar ese fantasma hacia nosotros y hacia afuera la crítica. Y aparte, que el otro se ría también, ¿no? Sí, sí. ¿Ustedes trabajan como grupo el humor o es un humor individual que después se comparte con nosotros? Algunos trabajan en grupos, otros no. En mi caso, ahora no. Cuando yo trabajaba en las revistas, yo ahora trabajo para hacer libros. Desde hace 20 años más o menos que hago exclusivamente libros. Yo llevo más o menos más de 20. Y trabajo directamente para los libros. Por tanto, lo hago yo. A veces tengo la ayuda de mi hijo, que es dibujante, y compartimos esa parte de la gráfica. Pero, digamos, el humor lo hago exclusivamente yo. Pero hay otros que trabajan en grupos. Y yo me acuerdo cuando trabajaba en las revistas, se armaban las mesas de humor, que es muy interesante, porque eso es un ejercicio lindo. Primero te baja el ego, porque estás trabajando con los otros y todos somos iguales, porque en general el artista piensa que es el mejor y es el único. Y hacíamos las mesas de humor de una forma muy sencilla. Bueno, muchachos, estamos satíricos. Venía el director y decía, muchachos, faltan 4 páginas, hay que cerrar. Y no había nada. Bueno, nos sentábamos y decíamos, bueno, tal tema. Alguien tiraba un pie, el otro tiró un remate, un sobre remate, y al final uno tenía un remate. Está listo, y lo anotábamos. Y así íbamos trabajando, íbamos haciendo la rueda, hasta que lográbamos hacer todos los chistes necesarios y listo. Qué bueno, qué interesante eso, ¿no? O sea, y vos te adelantaste a la pregunta sobre el ego. Todo artista tiene un ego. Y algunos lo controlan un poquito mejor, otros lo controlan un poquito más. Creo que el ego lo tenemos todos, pero en el artista en particular se da, me parece, con mayor, según dicen ellos mismos, ¿no? Con mayor intensidad. Pero ustedes lo equilibran a través de lo grupal. Yo hice en broma un decálogo del humor, del humorista, y una de ellas es esa.
en una rueda, digamos, haciendo chiste de humor, respetar al que tiene el pie y terminar ahí. Porque ya sabemos que sos buen humorista. No hay necesidad de estar ahí sí, claro. diciéndolo todo. El humor, digamos, el humor argentino, el humorismo argentino ha tenido figuras y tiene figuras muy muy relevantes, ¿no? Sí, totalmente. En el caso del habla hispana seguramente debe ser, si no está en el primer lugar, debe estar en los primeros lugares, ¿no? Sí, sin duda. El humor argentino, me ha pasado, no siempre es adecuadamente entendido en otras geografías, aún de América Latina, total, aún de España. ¿Te ha pasado a vos yo trato de que no me pase, pero es así. Cuando uno trabaja con la palabra, eso es lo que sucede, y más cuando trabaja con el ámbito, digamos, muy cercano, con el entorno, que hace que uno tenga un lenguaje determinado o tenga unas ideas determinadas. Te cuento, fue en el año 82, 81, salía el suplemento Clemente en diferentes partes del país y lo habían vendido a un diario de Montevideo. En Montevideo no entendían a Clemente. Claro. Era tan porteño que no lo entendían y estamos a 200 kilómetros. Sí, claro. Sí. Sucede eso, por eso el humor mudo es lo que mucho se pide en Europa para que exporten, digamos, los artistas argentinos. Y sabes que a veces hay que tener cuidado también en el humor, en los tonos de voz de los porteños. Sí. Que es un tono que para nosotros es natural, lo tratamos como nos tratamos, pero para el extranjero tiene un tono imperativo. Sí, agresivo. Agresivo, lo puedo decir, pero no, yo estoy hablando. No, claro, estamos hablando bien entre nosotros, pero cuando hablamos con otros no nos damos cuenta. Aparte es muy común. Yo siempre digo que hay dos, hablando del Río de la Plata, que hay tanta similitud, claro. Mucha similitud, pero hay una diferencia que es el montevideano habla guturalmente con la voz del gallego, porque tenemos influencia de España. Sí, claro. Y el porteño habla cantando con la voz del italiano, porque tiene influencia mucho de Italia. Sí. Entonces, esa tono alto da la sensación que es imperativo, que es agresivo, es así, que es pedante. Es pedante, sí, no tenga, en algunos países de América Latina, hacia el norte ni te cuento. Sí. Termino con la última pregunta en esta interesantísima charla de diálogo. Si tuvieras que decir el mentor, el paradigma del humorista en Argentina, históricamente, ¿tiene algún nombre o hay varios nombres? Sí, hay varios, sí. Lo que pasa es que acá hay toda una historia que se remonta a la mitad del siglo XIX, con el Mosquito, con Quijote, al principio del siglo XX con Caras y Careta, que fue el gran boom. Claro. Caras y Careta armó una revista como nosotros sabemos lo que es una revista, porque antes habían revistas que no eran revistas como nosotros imaginamos. Caras y Careta encontró algo extraordinario que después siguió. Pero después tenemos en la década del 30, tenemos grandes humoristas, en la década del 40 y 50. Sí. Lo que pasa es que son diferentes tipos de humor. Claro. Está el humor costumbrista, el humor político, el humor erótico, el humor infantil. Sí, y algunas revistas en la época de la dictadura también hicieron muy... Claro, bueno, humor fue... Humor, ¿no? Sí. Hicieron punta en lo que yo diría la resistencia, ¿no? Claro, y fíjate que, como yo decía, en ese momento el humor no estaba licuado en todos los demás medios, claro. Por lo tanto, humor resumía un montón de cosas que la gente iba a comprarlo porque no estaba en otro lugar. Nosotros llegamos a la Causa Gracia a través de Santiago Varela. Sí. Santiago gran maestro. Santiago es líder de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Sí. Nos conocemos desde que él iba a nuestros centros turísticos, a campamento como chico, como niño, y ahí se desarrollaba el humor. Él siempre es arquitecto, pero era. Claro, yo lo conozco como humorista que fue arquitecto. Y yo lo conozco de los arquitectos pasó a segundo plano. Bueno, su hijo es miembro del directorio de la asociación que actúa de arquitecto. Digo, por lo menos alguien que trabaja. Alguien que trabaja en el oficio. Es brillante. Es brillante. Julio, muchas gracias por habernos acompañado y estaremos en contacto si Dios quiere. Bueno, muchas gracias a usted por haberme invitado y disculpe si he sido demasiado farragoso. No, esta es tu casa. Y bueno, la de todo muchas gracias. Ha sido Julio César Parisi, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.